Bueno, tenemos que decir cuántos minutos. Tenemos 15 minutos o 10 minutos de preguntas, porque después viene Adriana para hablar, ¿no? A las 5. Sí. Entonces vamos a dejar para las preguntas. Sí, perdón. Tengo la inquietud acerca de lo del velo de la mujer. El que aparece en el capítulo 11 de Corintios. Sí. Bueno, hay que trabajar todo el día. De hecho, cuando dice no permito que la mujer hable, la congregación, en el capítulo, eso lo dice en el 14, el capítulo 11, las profetizas que van a pasar aquí, ¿verdad?, a hablar, ¿verdad?, tienen que ponerse el velo. Esta es una cuestión de decencia, ¿verdad?, como dijimos ahora. Más que todo, las mujeres en la antigüedad mostraban, por lo de honor y vergüenza, un peinado, ¿verdad?, recogido. Y pareciera ser aquí, como yo he leído, que lo que no se quiere es que se confunda la religiosidad, la religión, no sé si llamarlo religión, bueno, la fe cristiana ahí, con las religiones histéricas, ¿verdad? Que a veces se sacaban el pelo, etcétera, y hacían éxtasis. Entonces, lo que yo entendí es que la costumbre es que se pongan el velo, porque es cuestión de costumbre y de decencia. Otra cosa, esa no es una orden dada universalmente, ¿verdad? Ese es otro problema. Como dice la Biblia, hay que ponerse velo antes de que se sabe hoy día. Bueno, hay que verlo en el contexto propio. Quien ha trabajado yo les recomiendo para 1 Corintios el comentario de Irene Fox. Se llama Problemas Pastorales en Corinto. Ella trabaja muy bien, trabaja arqueología, trabaja las costumbres, y cada una de esas en estructura, el término cabeza, todo eso lo trabaja muy bien. Y de hecho, fíjate que Pablo termina eso y dice, bueno, hagan como quieran, pero no es costumbre entre nosotros. Entonces lo deja como la cuestión de costumbre. Como el Fox del canal. A ver. Yo sí quisiera, como de pronto que nos contaras un poco hacia qué aspectos se está centrando el trabajo de las mujeres a nivel de la hermenéutica femenina aquí en Latinoamérica, como qué trabajos específicos se están haciendo en estos momentos, hacia qué tópicos se dirigen, cuál es la causa común que están manejando así a nivel general. Mira, muy bien. Por cierto, me da pie para compartir con ustedes un artículo que yo acabo de escribir. Se llama Estudios Bíblicos Feministas en América Latina y el Caribe. Lo que yo hice fue leer todos los artículos que estaban a mano de mujeres que escribieron en Ribla, que han escrito y que escriben en Ribla, que es la muestra más significativa, y de otras también revistas que me llegaban a la mano, que si es que eran de mujeres, más sobre la temática mujer, ¿sí? Y entonces ahí yo lo que hago es hablar la inclinación de las temáticas, pero cómo empezaron y cómo siguieron, ¿verdad? Entonces mucho de eso, digamos, hay un proceso. Antes eran grandes mujeres, ¿verdad? Después fue reconstruyendo la historia de las mujeres. Entonces por ahí aparece Ripa, ¿verdad? Rispa. Que aparece en Samuel, ¿verdad? Sí, la conocemos, ya Rispa, que espanta los gallinarios, los que se quieren comer los cadáveres de los chulis. Y ahí ven el cadáver, ella se queda todo el tiempo ahí. Bueno, ese que casi pasa desapercibido, entonces se encargan de reconstruirlo y repetir mucha de la cotidianidad. Esa es una de las cosas que se hace mucho. O sea, no solo grandes mujeres, María Magdalena, Débora, etcétera, sino reconstruir aquellas que pasan totalmente como anónimas. Entonces, para eso hay que buscar mucho dato. Lo cotidiano también mucho, las relaciones de poder de género.
sobre las relaciones de género. Aplicar las teorías de género en los textos bíblicos y ver las relaciones de género. Las relaciones de poder, muchos otros textos, pero todo está aquí y yo se lo voy a dar. Ahora, una cosa es que este artículo no ha salido publicado y va a salir publicado en una enciclopedia en el tomo 20. Ya salieron varios tomos. Verbo Divino lo ha sacado en español, se llama, todo ese proyecto de enciclopedia se llama Mujer y Biblia. Y ese es el tomo 20. Lo dirigió Shusla Fiorenza, ese tomo, de estudios bíblicos feministas. Entonces yo puse América Latina, otros van a ser en Asia, África, otros son temas de Europa, Estados Unidos, todo va a ser sobre estudios bíblicos feministas en el mundo, ¿no? A mí me tocó eso y por eso es que me metí a ver todo lo que se ha escrito, los métodos que han usado. Entonces, cada artículo está mencionado, aunque sea muy insignificante, y anota bien dónde lo pueden encontrar. Está ahí, aunque no sea muy importante el artículo, pero a mí me importó como resaltar las mujeres que están escribiendo, ¿verdad? Entonces, más privilegié a... Esta es una enciclopedia que sale simultáneamente en español, inglés, alemán, italiano y francés. Yo no tengo problema con otros idiomas porque se van a dar cuenta, pero con Verbo Divino sí, de España. Entonces, yo le estaba diciendo a Sandra, ¿verdad? Que sí lo quiero compartir, pero no sé cómo se puede hacer con esos derechos de autor y todo eso. Yo pensé que si yo tenía tiempo lo leía. Hay una forma. Hay un método que permite los textos de bibliografías, que uno puede tomar textos aunque no hayan sido publicados y hacer la anotación y sí, yo los pienso puede que trabajar. si se dice en charla tal de los de acá que va a ser publicado y se le da el crédito a Verbo Divino, entonces no hay problema. El problema es cuando sale uno y no sale uno allá. Incluso en el documento que les enviamos ayer con Claudia, ahí está y se dice cómo se cita un documento cuando todavía no se ha publicado, pero está en proceso de publicación, y da la indicación de cómo se debe citar. Sí, yo le podría decir los datos. Ese es el tomo 20, ¿verdad? De hecho, pues serviría para hacerle publicidad a la enciclopedia. Sí, porque yo no manejo mucho. Y ahora con eso que están con los derechos de autor y toda el acta esa que están haciendo. Elsa, te paso dos preguntas de Barranquilla. Una pregunta es de Gary y le pregunta, dice, cuando Jesús llama a Dios Abba, Padre, ¿esa connotación también significaría madre? ¿La podemos asumir como madre? En realidad no, porque está hablando, digamos, en arameo ya Ab es padre. Lo que pasa es que es Abba, y entonces es un diminutivo, es como diciendo papito. Esto es bonito, esa edad, pero no incluye dentro de la palabra Ab, que es un término arameo, y en hebreo también se dice lo de lo femenino. No se podría incluir. Ahora, era la forma como Jesús se relacionaba con Dios, llamándole Padre. Recordemos que Jesús está encarnado en una sociedad patriarcal, sería fantástico que le hiciera madre. Pero no. Digamos, dentro de la tradición judía, la fuerte de separarse de las otras religiones que tienen diosas, se quedó el problema de que se excluye lo femenino de Dios. Pero Dios no es varón ni es mujer, ¿verdad? Tenemos imágenes en nuestro lenguaje que nos acercamos a Dios. Otra pregunta, Manuel Salvador. Las mujeres, las mujeres a través de, en los tiempos de Jesús, como que tendían como a desaparecer esa imagen, ese rostro de la mujer. Jesús dignifica a las mujeres. Dice, a través de la historia, los geógrafos o la sociedad otra vez vuelven a desaparecerlas, a invisibilizarlas. Dice, ¿cuál es el propósito de una sociedad? Dice, ¿cuál es el propósito de mostrar una sociedad machista? ¿Cuál es el propósito en el texto bíblico de mostrar una sociedad machista? En realidad, bueno, no es que sea el propósito de eso, sino simplemente están actuando como son. Son culturas patriarcales, son culturas
culturas donde reina lo egocéntrico, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las culturas son patriarcales, en donde reina lo androcéntrico. Entonces, lo que hay que ver es lo que se sale de eso, ¿verdad? En ese sentido es lo que a nosotros nos interesa ver y resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Débora, en los tiempos de los jueces, es rarísimo que una mujer sea líder, rarísimo incluso al interior de las otras culturas que había. ¿Cómo es eso? Incluso cuando le dice al doctor, tú me acompañas, y ella dice, en la lucha, dice, porque si no el prestigio va a ser solo de una mujer o algo así, ¿recuerda? Entonces, no es que se propongan hacerlo, aunque en Timoteo yo imagino que sí, porque en Timoteo ya hay, digamos, están los evangelios, están las cartas de Pablo, donde se habla que la mujer y el varón delante de Dios son iguales, etc. Entonces, ahí sí hay un propósito, pero ese propósito que está obedece a una circunstancia en Timoteo. Timoteo, yo hice un trabajo, yo pienso que son mujeres que buscan un puesto y son mujeres ricas, son benefactoras o patronas que están en pleito con los presbíteros. Por eso esa lucha de poder con los presbíteros. Por ejemplo, cuando habla de los presbíteros y le dice, Timoteo, no te inclinas por favoritismos, no te dejes llevar por favoritismos, al presbítero págale doble, al presbítero, cosas así, uno se pone a pensar, ¿por qué dice todo eso? Pero uno hace un análisis. Es un libro difícil, de Timoteo, pero ahí sí, ¿verdad? Tenemos luchas de poder y también problemas de clase y problemas de género mezclados y de otras enseñanzas también. Entonces, ¿cómo te diría? En resumen, se escribe porque así son las culturas y es la forma natural de escribir, de forma patriarcal, invisibilizando a las mujeres. Y en el caso de Timoteo ya es, porque ya tenemos textos donde se recupera mucho a las mujeres, el comportamiento de Jesús, su movimiento, el de los apóstoles, ahí sí hay una intencionalidad muy obvia y exclusiva. Yo imagino que, bueno, también toda expresión cultural porque es una iglesia patriarcal, ¿verdad? Yo creo que los biblistas que conocemos, católicos y protestantes, saben que en la Biblia no hay ningún obstáculo para que las mujeres ocupen ministerios, al igual que los hombres. Pero hay siglos y siglos, ¿verdad?, de cultura y de tradición muy fuertes, ¿verdad? Entonces está lo que es la tradición y lo que es el contexto, ¿verdad? El texto. Entonces, ahí hay muchas mujeres que están pues preparándose, muchas mujeres preparan a sacerdotes. ¿Cuál es la intencionalidad para evitar que lleguen a ocupar cargos dentro de la iglesia? Pues preguntémosle, a ver. Como que tiene un poco de temor, bueno. No quieren perder el poder. O sea, si le dan una posibilidad a las mujeres, yo creo que los hombres no tendrán que hacer. Habría que responder así, de forma más seria esa situación. En la medida que más mujeres se van incorporando a los estudios serios, a ser capacitadas, a hacer esto, va a ser muy difícil ya no tomarlas en cuenta en el mismo nivel. Es muy difícil. Siempre me han explicado yo sé que no es problema de semántica al decir que es una lectura patriarcal. No será más bien una lectura machista, porque lo patriarcal o matriarcal está relacionado a la función por X época de la cultura. Entonces a mí, yo siempre, bueno, dicen la lectura machista, o la lectura patriarcal cuando es machismo. A mí, cuando yo leía como los títulos en algún enunciado vi lectura feminista. O sea, hay como la interpretación como desde el lenguaje. En principio los sismos ya son relacionados con el robo, como con el extremo. Ahí en relación con la palabra a mí sí me cuestiona mucho. ¿Es más bien machismo más allá que patriarcal? Bueno,
patriarcal es lo del paterfamilias. Yo creo que el machismo, yo creo que es patriarcal, machista y androcéntrico. O sea, no, como desde lo cultural, ¿dónde está lo cultural? Lo cultural está en lo patriarcal. Entonces, son culturas patriarcales. Al ser culturas patriarcales, que Chula Fiorenza amplía el término y le dice patriquiriarcal. ¿Y qué significa? Que abarca la clase y también abarca otros aspectos, no solo la cuestión del género, ¿verdad? Entonces son patriarcales. Androcéntricas, porque entonces al ser patriarcales diga eso. Lo del machismo ya es, digamos, un término más moderno. Entonces, creo que algunos textos yo les veo género masculino o masculinizante, o género. Ahora, con respecto al término feminista, el origen de lo que es la lectura hermenéutica de las mujeres en América Latina, se rechazó el término feminista. ¿Por qué? Se veía foráneo, son los 80. Aquí era el momento bastante, digamos, revolucionario, los movimientos, etc. Y se rechazó el término. En los 80 ya se fue como viendo, porque se empezó a confundir lectura femenina a lectura desde la situación de opresión de las mujeres. Lectura femenina es como hacer una lectura rosa de la Biblia. Para hacer una lectura rosa es feminizar, y eso estábamos haciendo, ¿no? Feminizar, hacerla más sencilla, más tierna, más esto, pero las situaciones de opresión y de injusticia quedaban. ¿Sí? Entonces lo que se veía de peligroso, porque muchos colegas dicen, no, me encanta lo femenino, ¿no? Ponerle flores al texto y todo, ¿verdad? Un poco en esa línea, ¿no? Cuando era pues una cultura patriarcal. Entonces no me decía, no voy a llevar a decir el término. Bueno, y después poco a poco se ve, ya cuando empezaron diálogos con mujeres de Estados Unidos, de Europa, porque antes se rechazaban los diálogos, no algo foráneo, etc. Ya después de los 90 nos dimos cuenta que en América Latina las mujeres no manejábamos teorías científicas de género ni teorías de feministas, de lectura de género. Entonces todo era por intuición, ¿verdad? Entonces no trabajábamos científicamente las teorías. Como la teoría latinoamericana trabajaba sociología y economía, era eso. Entonces ya en los 90 se dice, bueno, la antropología hay que trabajarla, no solo la sociología y la economía, ¿verdad? Como ciencias sociales. Y también entonces las teorías de género. Entonces empezaron ya a dialogar y en una situación más, ya no estaba la polarización de la reconstrucción del mundo. Entonces muchas mujeres, no fue mi caso, pero yo estudié antes, empezaron a estudiar teorías de género, hacer sus doctorados ahí, entonces ya se enriqueció muchísimo la lectura. Y entonces el rescate, o sea, ¿por qué perder la palabra feminista? No vista como extremo, porque hay muchos feminismos. Hay un feminismo, ¿verdad?, que odia a los hombres, y de eso no se trata. Sino, por eso es que las teorías de género tienen mucha acogida en América Latina, porque lo que queremos es la reconstrucción de la masculinidad machista, ¿verdad? No es eliminar a los varones, sino la reconstrucción de una identidad donde no haya más violencia, donde no haya más asesinatos. Y ahí se necesita una reconstrucción del género, ¿no? Repensar las relaciones interhumanas, etc. ¿no? Y el ismo, en ese sentido, no es el ismo ya te da algo de militancia, de ir más allá. Entonces es más estático lectura de lo. Por eso insiste yo, de las mujeres de su situación deprimidas, para que no me confundan con lectura desde una perspectiva donde yo le aplico los valores que la sociedad asigna a las mujeres. Pero es verdad que hay que distinguir entre feminismo. Entonces, en unos sectores uno habla de la mujer, pues de la mujer. Yo vi que en el módulo se manejan los dos términos que ustedes tienen. Pero yo estaba manejando todos esos términos. Entonces, hay grupos distintos. No aparece acá. Yo creo que hay que hablar, si
depende de qué grupo las mujeres hablan. Si ustedes van a empezar recién en un grupo, ¿verdad? Entonces si empieza uno con términos muy radicales, no van a escuchar. Porque en la sociedad de Etruria, muy antigua, que era matriarcal, y era un trato atroz a los hombres. Entonces yo ahí digo, bueno, Etruria que era matriarcal, hay un atropello a los hombres, entonces ahora que es patriarcal hay atropello a las mujeres. Entonces más bien es el atropello del matriarcal, yo no sé cómo se llamaría, pero ahora el atropello desde el patriarcal, desde el patriarcal es un machismo, es un degenero sobre el autoridad del poder. Es verdad que ha habido sociedades matriarcales, pero demasiado complejas. La mayoría son... Hay matrilineales, eso sí, pero no, yo pienso que una lectura de la Biblia desde la perspectiva de las mujeres lo que busca es ver las relaciones de género y cómo buscar nuevas relaciones interhumanas, justamente para que no haya más violencia ni asesinatos de niños. En el libro de Carmina Navia, las mujeres y el rostro de Dios que reflejan, Carmina decía que hay que mirar el término de machismo más mirando la animalidad, no la delicadeza que debe existir en el hombre también en su trato con la mujer. Y la misma mujer, la misma interpretación del texto puede ser un feminismo muy amañado, aceptando que el hombre sea el opresor y que todos los textos y todos los rostros de mujer que miremos los tenemos que hacer desde esa dirección de la opresión, porque si no haríamos realmente las benéficas. Por eso, para que no se me confunda, yo manejo los dos términos, ¿verdad? Porque después si la teoría de la mujer, la óptica de la mujer, de pronto para ponerme en primer texto, y ver qué bonito, las relaciones de poder de género. ¿Otra pregunta? Sí. Alejandro. La primera de Timoteo 3 habla del obispado y que sea marido y no sea mujer, porque el sacerdote no puede casarse. De verdad, tengo preguntas complicadas. Bueno, lo del celibato empezó más tarde. El celibato empezó más tarde cuando la institución. Aquí, como vemos, está el apóstol y la apóstol, andrónicos y parejas de apóstoles. Y después tenemos Priscila y Aquila, parejas también, etc. Pero lo del celibato, lo que sí sé es que más tarde, o sea, ahí empiezan otras condiciones que se van dando culturales. Aquí cuando dice Timoteo que sea esposo de una sola mujer, puede interpretarse por dos maneras, pero la que más o menos sería es que de una sola mujer y después que no vive uno se vuelva a casar. Y la otra es que pues no anda de mujeriego, ¿verdad? Entonces, creo que una de ellas se puede interpretar para las dos. Y luego otra vez insistir que aquí todavía no está el concepto de Jesús como significa literalmente en Tito, por ejemplo, tenemos ahí lo mismo que se le dice al episcopo, allá se le está diciendo al presbítero. Si quiere ser presbítero también le digo esto. Eso quiere decir que todavía no está muy delimitado lo que es la institución más tarde, porque ha sido bueno, ya ¿otra pregunta o? No, solamente quiero escuchar sus comentarios sobre, estoy trabajando la carta de Pablo a Filemón, que aparece mucho ese tema de pater familias, teóricos, el cambio de eso. Mira, es una carta interesantísima. ¿Qué es la pregunta exactamente? Porque te puedo entrar por muchas. Y en esta, como analizar la carta en ese paradigma de pater familias,
Oikos, Sí, entra un esclavo Muy bien. y eso. Ok. Filemón es una persona que sería en parte de familias y que tiene algo acomodada su posición porque tiene un esclavo. Los esclavos no eran tan baratos. No sabemos cuántos esclavos, pero tiene uno de ellos. Y que se reúnen en su casa. Entonces tiene seguro una casa más o menos amplia donde puedan participar otros hermanos. Cuando Pablo escribe a Timoteo, escribe también a Apia y a los que se reúnen en su casa para pedirles el favor. Onésimo huye de su casa, una actitud muy complicada para un esclavo, no puede huir, ¿verdad? Porque el amo le puede hasta matar si huye. Y para Pablo también porque como es un objeto, no son personas, la ley dice que la persona que retiene a un esclavo está robando un esclavo, entonces tiene muchos problemas también. Entonces ahí Pablo, utilizando toda la herramienta de la retórica antigua, no sé si han leído la de Cimiliano, Sí. han leído la carta de Plinio a Cimiliano, una retórica excelente. La de Pablo no se queda atrás, es una retórica muy buena, donde en pocas palabras le dice que reciba sin pegarle a Onésimo, pero que lo reciba como un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre han dicho, ¿será que se defiende aquí la esclavitud? ¿No se defiende, Pablo? Etcétera. Siempre están hablando, pero aquí, digamos, en el Nuevo Testamento, la sociedad en la cual se escribe es una sociedad esclavista. No podemos esperar más. Si no podemos esperar que Pablo hable de favor. Sin embargo, si ya tenemos como punto de partida que es una sociedad esclavista, leemos esa carta y nos llama mucho la atención, porque un esclavo que no significa nada dentro de los términos legales ni morta ni hay, es un objeto, es persona. Pablo le dice acógelo como a un hijo, ¿verdad? Y si te debe algo yo te lo pago, y bueno, entonces está intercediendo, es una carta de intercesión por un esclavo y para ponerle un estatus al esclavo muy interesante que se puede ver solamente dentro de la iglesia, donde todos son iguales. No sabemos por qué se fue, etcétera, pero yo pienso que ahí hay una intervención de Pablo para la iglesia que está y presiona la retórica porque la manda a los otros hermanos de la